Por muchos años, todos los premios Nobel de Economía se daban en una disciplina que se llama expectativas racionales. La gente tiene que empezar a tener expectativas racionales, no solamente con el mundo, sino con ellos mismos. En la mayoría de los casos tú no debes decir todo lo que piensas. La gente tiene que poder confiar en ti. En mi experiencia, el liderazgo y la inteligencia no necesariamente van ligados. ¿Qué le dirías a ese Gerardo de hace 20 años atrás? Yo le diría que lo tome con más calma. Bienvenidos a En Modo Podcast, el podcast de emprendimiento en donde te damos todos los detalles para que puedas emprender con seguridad, con claridad y con un rumbo muy claro hacia dónde quieres llegar. El episodio de hoy es un episodio demasiado especial para mí y ya van a ver por qué. Les voy a presentar a alguien que es sumamente especial para mí. Una persona que ha sabido transformarse, pero sobre todo reinventarse constantemente para poder siempre lograr todos sus objetivos. El día de hoy les voy a presentar a mi papá, Gerardo García. Mr. Gerardo García for being awarded Best Reinsurance Company of the Year for the Latin America regions. This time, we're pleased to offer reinsurance company Barron's Re a Global Banking Award. Queremos que escuchen su perspectiva sobre algo que siempre en la vida nos vamos a topar con, la necesidad de reinventarnos. Demasiado emocionada de tenerte aquí hoy en mi podcast studio. Igual, muchas gracias por invitarme. Quiero que nos cuentes un poco de ti, pero yo sé que si vengo y te digo como que, bueno, cuéntame de ti, vas a estar como que... Entonces hice un par de preguntitas para ver qué podemos sacar y que realmente le puedas decir a las personas todo eso que a lo largo de tu vida fuiste aprendiendo y creo que va a ser muy valioso. Desde que tengo uso de razón, tú siempre me inculcaste esa mentalidad de trabajo, desde que siempre me contabas tus historias de repartidor de pizza cuando estabas en la universidad, desde que me hablabas de tu maletín, que bueno, si quieres contar esa historia la puedes revelar, pero que siempre mi papá me decía que se iba de viaje de trabajo con su maletín, y yo siento que eso en mi cabeza sí lo tenía, yo sé que en la tuya también, pero nunca dijimos exactamente qué era, pero tenía como un significado, que era ese trabajo duro y constante que él estaba haciendo y que me lo estaba inculcando desde chica. Pero en ese momento de tu vida, cuando tenías 20 años, ¿qué te motivaba? Bueno, yo creo que a los 20 años uno es demasiado joven para saber realmente cuál es la dirección que uno quiere tomar en su vida. Yo creo que de alguna forma todos tomamos una dirección en nuestra vida, pero es también bastante accidental. Yo no creo que hay alguien que tenga un tema planificado y específico. Puedes tener algunas orientaciones, pero todo depende también de la situación, del mundo, de las oportunidades que puedas tener. Obviamente hoy en día se vive en un mundo de muchas más opciones y oportunidades, acceso a la información, tal, que nosotros obviamente no teníamos. O sea, yo soy pre-internet. Cuando yo pasé del telex al fax, me parecía que era la locura. Y luego, cuando fue el internet, al principio no es lo que es hoy en día. Entonces, nuestra generación ha pasado de un tema de información reducida a más y más información, mientras que la generación de ustedes, por lo menos, tiene toda la información del mundo y están acostumbrados a que todo sea inmediato. Sí, yo creo que también desde que yo te dije la primera vez cuando me gradué de la universidad, que yo vino de ti con un plan de negocios que quería emprender desde que tenía 22 años, tú siempre me apoyaste, pero algo que creo que lo veo ahora, 8 años después, es que tú siempre creíste en que con el criterio que de repente yo iba a ir desarrollando con todo lo que iba a ir aprendiendo en el camino, iba a aprender y a dar mis propias lecciones y que eso realmente era la universidad. Tú siempre me comentaste eso. La escuela, la universidad es probablemente lo que se te queda después que olvidaste todo lo demás. ¿Y cuánto se te queda? El 5, el 10%, y eso en realidad es lo que es la universidad. Pero al final del camino, sí, yo creí en ti y demás, pero es porque cuando al principio hablamos de esto,
Yo te dije, no, no, no. Primero estudia algo de lo que puedas vivir. Y por eso estudiaste ingeniería. Y luego, cuando terminaste ingeniería, entonces fuiste a Parsons a estudiar sobre el negocio de moda. Entonces, cuando alguien con el background, la educación suficiente, viene y te dice algo, pues obviamente no te lo está diciendo desde la superficialidad. La mayoría de la gente, el problema es que no tienen ni el conocimiento, ni la educación necesaria, ni el background, ni han estudiado el tema y quieren lanzarse en un área en donde totalmente la desconocen. Y por eso es que el nivel de fracaso de ese tipo de empresas es muy alto. Pero ya que estás hablando de fracasos, porque yo no creo en que las personas fracasan, yo creo en que aprendes de lo que fue un fracaso, pero porque te vas a pasar al siguiente paso, que es realmente donde, bueno, de repente ahí está tu éxito. Pero justo esto, lo que se puede considerar reinventarse. Entonces, ¿qué significa para ti reinventarte? Tú siempre me has dicho, hija, tienes que siempre estar pendiente porque siempre te tienes que constantemente estar reinventando. Pero para ti, ¿qué significa? Yo creo que el reinventarse tiene que ver fundamentalmente porque el mundo va cambiando muy rápido. Hoy en día hay personas que están trabajando en una industria que probablemente hoy les va bien, que ya los pasos tecnológicos están dados para que sean obsoletos. ¿Quién va hacia la obsolescencia, hacia ser obsoleto? No, hoy en día mucha gente no lo sabe. No te das cuenta, o tal vez por el sentimentalismo de que De que fue mi empresa, tal. Yo creo que los negocios no se puede tener eso. Y lo que tú siempre me dices es que cuando te quieren vender, tú vendes. Bueno, yo creo que cuando alguien te quiere comprar debes escuchar y no necesariamente pedir cosas fuera de lo que son. Y cuando alguien te quiere vender algo, también debes pensarlo seriamente y verlo. Porque yo creo que esto tiene mucho que ver con que tú puedes tener una idea, una opción y demás, pero también el universo te pone cosas en el camino. Oportunidades que tú a lo mejor no estás lista para identificarlas. Y a lo mejor salirte de un negocio en un momento dado o vender algo o comprar otra cosa es una oportunidad. Lo que pasa es que tienes que escuchar para poderlas identificar y demás. Esa es una filosofía muy personal mía. Yo también la comparto full. Yo creo que tienes que realmente ver desde, no el lado sentimental, pero del lado muy práctico, qué es lo que realmente es mejor para ti como negocio. Y yo creo que todas las historias que tú me has contado desde que tú iniciaste tu vida profesional hasta donde estás hoy en día, creo que han pasado muchas etapas. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que tú realmente sentiste que tuviste la necesidad de reinventarte? Probablemente a los 2 primeros años que había iniciado la primera empresa, me di cuenta que que ese camino tenía una vida definida. ¿Y cuál era esa empresa? Bueno, al principio yo había creado un broker de reaseguros que era en un sector nicho, que era el riesgo político. Y aunque en ese momento me iba bien, me di cuenta de que el mundo iba a cambiar y de que había que ir upscale, que había que tener una integración vertical. Y entonces fue cuando pensé en formar una reaseguradora y crearla y demás y todo. Y eso fue, claro. ¿Qué es lo de integración vertical para las personas que no saben, que nos están escuchando? Bueno, la integración vertical es subir 1, 2, 3 peldaños hacia el que está arriba. Si tú estás en retail, el mayorista es el que te vende o la tienda es la que te vende y arriba del mayorista entonces tienes el fabricante y arriba del fabricante, si es de ropa, además tienes... O sea, también la cadena de todas las personas que tienen que ganar en la cadena. Claro, y usualmente en una cadena hay eficiencias y hay ineficiencias.
y usualmente hay márgenes que se quedan en cada segmento de la cadena. Entonces, yo lo que pensé es, muy joven, porque cuando yo empecé tenía 27 años. Cuando yo nací. Exacto. Y también uno, al principio estás con unas horas de trabajo increíbles. Pero porque tú también empezaste con consultoría. Claro, antes de esto, y en un momento dado paralelo, lo que tenía era una firma de consultoría. Y la consultoría te da un esquema mental que es muy importante, porque te da un esquema mental de apertura, te da un nivel de conocimiento de muchas industrias y de muchos negocios a un nivel superficial, pero con algún nivel de profundidad, en el cual tú puedes rápidamente, con la experiencia, analizar ciertas cosas. Y yo había estado muy metido en eso, sobre todo también en consultoría del desarrollo, con instituciones multilaterales. Entonces, hay un tema de macroeconomía, de saber cuáles son las tendencias económicas de un país, el tema de libertad económica, además, bueno, combinado con microeconomía de segmentos específicos y demás industrias. Y obviamente, en un momento dado, yo mismo me hacía la pregunta, pero si yo puedo llegar donde estas empresas y ayudarlos a reestructurarse y a ganar dinero y a ser mejor, la pregunta que yo, si soy el dueño de estas empresas, se tiene que hacer y que yo mismo me hacía, era ¿por qué entonces no lo haces tú mismo? O sea, si tanto me estás recomendando hacer cosas. Si tan tú sabes fáciles. cómo yo me puedo hacer más rico, ¿por qué no eres rico tú? Y yo creo que esa es una de las grandes críticas que hacen los clientes a los consultores y demás. Y yo pensé que eso era una crítica válida. Y entonces empecé por decir en la firma que ya no íbamos a hacer consultoría de libros, de papel, que íbamos a hacer consultoría dura. Y la consultoría dura se basaba en que encontráramos un negocio, en un nicho de mercado con una competencia reducida y que los consultores nos íbamos a transformar en esos gestores de negocio. Y coyunturalmente, por otros, un tema muy largo, pero por otros temas que pasaron en mi vida, quedé formando un broker de reaseguros en riesgo político. Y así inicia... Tu camino en ese rubro. Y así inicia mi camino en ese rubro. Luego creé una pequeña reaseguradora, luego una pequeña reaseguradora pasamos a una compañía más grande, luego fui al mercado de capitales a buscar capital para esa compañía y de alguna manera una cosa se fue dando con otra. También es cierto que en ese tiempo, principios de los años 90, era mucho más fácil. Lo que hoy es común, que todas las compañías tienen que tener una calificación de riesgo, muy reguladas, ciertos parámetros y demás y tal, en ese momento no era ni siquiera necesario. Hoy en día tienes que estar registrado en cada país donde haces negocio como reasegurador o como compañía de seguro, tienes que tener una operación local. Además, en ese momento eso ni siquiera existía. El negocio era casi autorregulado, en muchos temas en muchos países no había una regulación puntual. Así que era en ese momento más fácil, hoy probablemente es mucho más difícil. Y también no había tanta competencia, o sea, yo siento que esto era bastante nicho en el momento en el que tú decidiste abrir este negocio. O sea, quiero enfatizar que mi papá estudió mercadeo, entonces, pero yo creo que esa carrera siempre ha estado muy presente en tu vida. En todos los negocios se necesita tener esta mentalidad de venta, porque mercadeo también es que estás vendiendo tu negocio y la has tenido muy presente siempre. Bueno, yo estudié mercadeo y estudié también historia, porque yo creo que la historia, el saber de la historia te ayuda a, de alguna manera, a predecir el futuro, porque realmente nosotros pensamos que estamos viviendo cosas que nunca se han vivido antes. Y en cierto modo, con algunas variaciones, puede ser cierto, pero realmente la historia es cíclica. Las personas seguimos siendo las mismas. Si tú lees a los grandes pensadores griegos y demás, te das cuenta que hace 3.000,
años, 3.500 años, probablemente el cociente intelectual promedio era muy similar al que tenemos hoy. O sea que como civilización y como seres humanos no hemos evolucionado tanto. Estamos todavía a un nivel de mucha infancia. El aparentar ser inteligente en muchos casos y con la mayoría de las personas no es un beneficio, es contraproducente. Sobre todo para los negocios, porque la mayoría de las personas no quieren hacer negocio con alguien que perciban que es mucho más inteligente que ellos. Y por el otro lado, la inteligencia y el liderazgo probablemente van en direcciones opuestas. La persona que es demasiado inteligente y que lo proyecta de esa forma, tiene siempre una variedad de análisis para hacer algo que es enorme. Mientras que la persona que no es tan inteligente, pero probablemente tiene decisión, aparenta ser muy segura. Y esa seguridad la da porque realmente no sabe mejor. Pero esa seguridad es lo que el resto de la gente percibe y por lo tanto siguen a esa persona. Y eso lo ves en los políticos. El político que es muy inteligente no escala. ¿Por qué? Porque no te va a decir cosas que no va a poder cumplir, porque él piensa en todas las partes en todas las cosas negativas de esto y demás, y va, mientras que el que no le importa nada de eso, te va a decir de las cosas que tú quieres escuchar, no va a tener problema en hacerlo y demás, porque también hay un tema ahí que tiene que ver con un tema personal. En mi experiencia, el liderazgo y la inteligencia no necesariamente van ligados. Por eso que se dice que el nivel apropiado de inteligencia para ser exitoso es hasta aproximadamente un cociente intelectual de 120. Y cuando superas esa barrera de cociente intelectual, realmente eres muy inteligente, pero no eres exitoso en los negocios. Entonces, hace falta un nivel de inteligencia, pero no es la inteligencia el factor predominante para el éxito. Y te llama la atención que mucha gente que son exitosas necesariamente no son inteligentes. Entonces, el aprender a manejar tus propias expectativas con las otras personas y cómo esas personas te ven, creo que es clave también en el éxito. La gente tiene que poder confiar en ti, sin que suenes que la sabes toda. Que te la sabes todas y qué tal, porque entonces vas a tener poco impacto en lo que piensas hacer y la gente no te va a seguir. Ok, o sea que tuviste que tone it down a little bit. Bueno, no quiero decir eso, pero creo que me sirvió para ser una persona más práctica en los conceptos y en el enfoque. También algo que tú siempre me dijiste es, tú no tienes que decir de una vez tu punto de vista y de una vez tienen la gente que darte la razón. O sea, la razón o que tú sabes lo que estás diciendo se demuestra con el tiempo. Y eso también creo que va un poquito ligado a eso que estás diciendo. De que no de una vez tienes que saltar y decir, oye, no, eso no es así, 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 así. Bueno, es que yo pienso realmente que en la mayoría de los casos tú no debes decir todo lo que piensas. Uh-huh. Eso también me lo has inculcado. Porque es un gran defecto el no tener un fusible entre el cerebro y la boca. No todo lo que te viene a la mente necesariamente lo tienes que decir. Porque las palabras son puñales. Y una vez que lanzas un puñal, no hay manera, lanzas una palabra, no hay manera que la puedas regresar. Ya lo dijiste. Y entonces eso tiene unas consecuencias. Entonces es mejor probablemente tener algún grado de economía de palabras en ciertas cosas y en ciertas instancias. Hoy tienes 56 años. ¿Qué le dirías a ese Gerardo de hace 20 años atrás? ¿Qué consejo le pudieras decir? Es difícil pensarlo, pero yo le diría que lo tome con más calma.
realmente. La gran parte de mi vida me la pasé trabajando, cumpliendo metas, sin descansar, sacrificando muchos momentos personales y de mi propia vida, que luego fue un precio que tuve que pagar. Y que luego cuando llegas a cierto nivel te das cuenta que hay diferentes prioridades en la vida y que no todo es el éxito empresarial, que hay diferentes formas de ser exitoso. ¿Qué le puedes decir también a esta generación de hoy en día que lo tienen todo de inmediato en el celular? Que si en el TikTok, que, ay, no me gustó un video, de una vez voy a scroll down y tengo otro video, o oye, pedí algo y me llega de inmediato a mi casa. Y me he dado cuenta que así mismo esperan que llegue el éxito. Y yo creo que yo también era una de esas personas al principio, que así mismo como tienes todo de inmediato, así mismo esperas que llegue el éxito y cumplir todo lo que te propones. Entonces, te encuentras con esta generación frustrada porque hay personas que sí le ocurren, o sea, hay golpes de suerte y hay gente que sí ha pasado, pero la mayoría de los casos no es así y es lo normal, pero te encuentras con una generación bastante frustrada al no llegar a las metas antes de cumplir 30, por ejemplo. Bueno, pero es que por muchos años todos los premios Nobel de Economía se daban en una disciplina que se llama expectativas racionales. La gente tiene que empezar a tener expectativas racionales, no solamente con el mundo, sino con ellos mismos. Parte del tema es ese. Segundo, yo te respondería que qué le diría a la gente joven hoy que vive en un mundo de inmediatez, de que todo es instantáneo. Realmente leí el otro día las últimas palabras del Papa Francisco y me pareció que como unas últimas palabras y de reflexión eran muy profundas. Y decía, le pido a los jóvenes que aprendan a escuchar. Yo realmente creo que los jóvenes necesitan aprender a escuchar. Y si te pones a pensarlo es más profundo. El aprender a escuchar es no solamente tener la paciencia para escuchar, sino para pensarlo a un nivel de mayor profundidad. Y también para preguntar y saber que no Sí, todo porque lo si lo sabes, sabes dejarte todo, guiar. no tienes nada que preguntar y es un círculo vicioso. Yo por otro lado también he aprendido, y uno a medida que envejece aprende a valorar la edad y a entender lo que mi padre, que tenía 80 y pico de años, me decía y demás. Muchas veces tú no entiendes el mensaje porque es simple y complejo a su vez. Y toma un nivel de madurez para entender el nivel de profundidad y de sabiduría interna que a veces tus padres te dicen. O sea, entender el mensaje en sí mismo, que es casi críptico, toma tiempo, porque ellos los están diciendo con todo un antecedente de una vida y tú lo estás escuchando en un momento. Entonces, el aprender a escuchar, yo pensaría que es una de las cosas más importantes para la generación joven, de comenzar a cambiar ese chip y decir, espérate, déjame entender y déjame aprender a escuchar. Para los que no saben, mi papá es el presidente de Canal Bank, un banco panameño fundado hace 11 años. Mi papá ahorita mismo está con mucha innovación, con muchas ganas de todos los planes bueno, que tienes en mente, y creo que es una época también muy importante en tu carrera en ese aspecto. O sea, tu negocio de reaseguro es un negocio muy exitoso, pero está muy encaminado y ahora le vas a dar un rumbo un poco diferente a esta otra rama, que es el banco. Siempre me dijiste que todos los negocios que fueras a hacer no solamente salieran de tu idea principal de negocio, sino que te aseguraras que pudieras tener economías de escala y dilución de gastos. Y eso es algo que hablo mucho aquí en el podcast y que también lo implemento mucho en mis negocios. Pero en base a esto, tú decidiste, luego de tener por muchos años tu empresa de seguros, decidiste abrir Canal Bank hace 11 años. Esto se debe a una estrategia como esta. ¿Por qué decidiste abrir el banco, primero que todo?
Pero yo creo que son dos cosas. Primero que todo, yo creo que uno en la vida aprende lecciones importantes. Una lección que yo aprendí hace unos años fue que no todo lo que tú abres y lo que tú creas es un negocio. Porque, ¿qué pasa? Que en el tiempo, si eres relativamente exitoso en un negocio, comienzas a pensar que eso es una regla. Entonces, te cuentan de otro tema, te metes en otro negocio y luego te metes en otro negocio. Pero al final te das cuenta que no todo lo que tú tienes son negocios. ¿Por qué? Porque entre ellos no tienen una integración, una coordinación, tal. Tu tiempo realmente para dividirlo entre tantas cosas no lo tienes. Y no necesariamente siempre tienes a las personas para liderar cada una de las cosas y llevarlas a cabo. Entonces, yo allí comencé a reducir, a salirme de cosas que no estaban en el core, cuando algunas de ellas no necesariamente perdían dinero, pero sí me di cuenta que Te desgastaban. ¿Sí? te desgastaban versus el retorno que vas a recibir nunca iba a ser suficiente y demás, y siempre ibas a estar allí. Y al final tú debes poder reconocer eso y salirte de esas cosas que no realmente son o van a ser un negocio a largo plazo. Y un negocio me refiero a que sea exitoso, que sea puntero y que te vaya a realmente a impactar en tu balance sheet y te vaya a cambiar. Porque la gente cree que debe ser un entrepreneur y que debe abrir un negocio. Y aunque el negocio no le dé para vivir, y aunque el negocio no le dé para pagar por las horas que está poniendo en su trabajo, pero cree, a veces sin mucho sentido, que eso es su objetivo en la vida y que los va a hacer felices y demás, pero realmente no han hecho un análisis real de que económicamente no tiene sentido. No tiene sentido y no es factible. Entonces, esos negocios duran un tiempo. Y en otros casos, la gente se ha quedado obsoleta en un negocio y sigue adelante con él, aunque los retornos son decrecientes y decrecientes y decrecientes. Y por miedo a reinventarse, aquí también podemos caber en eso. Porque hay negocios que van para abajo. Hay gente que no tiene miedo a reinventarse. Hay gente que simplemente no sabe cómo reinventarse. Le gustaría poderse reinventar, pero no saben hacerlo. Y eso es así en la historia de la humanidad. O sea, no todo el mundo se ha sabido cambiar. ¿Cuántas librerías y librerías digitales había hace poco? ¿Cuál es la diferencia de Amazon? Amazon, cuando salió público, yo era un cliente, me pareció excelente porque tú podías comprar libros usados, libros de todo, en un solo sitio, en internet, con un buscador que funcionaba bastante bien y podías encontrar todos los libros. En un tiempo en que tenías que ir a la biblioteca, a la librería y buscar un libro, y cuando los libros los tenías que encargar, tenías que prepagarlos, ni siquiera sabías, no había resúmenes de qué era el libro y tenías que prepagarlo para que la librería te lo trajera. Cuando sale Amazon, su negocio era vender libros. O sea, ¿qué define a Amazon versus otras librerías que había mucho más grandes? En Estados Unidos estaba Barnes & Noble, que a mí en ese tiempo me encantaba ir. Te encantaba. Y hoy en día... Pero sigue vivo. Muy pocas tiendas, y Barnes & Noble, la parte digital, nunca despegó. Y si despegó, realmente nunca pudo competir con Amazon, porque Amazon tuvo una visión de reinventarse y de pensar que su negocio no era vender libros, sino que era el gran tema de la logística, y que el tema no era solo en los Estados Unidos, sino que era a nivel del mundo. Tener esa visión y poder convencer a los inversionistas, porque Amazon por 5, 6, 7 años perdió muchísimo dinero, eso toma una gran visión y liderazgo y suerte. Y confianza y confianza en ti mismo, pero también definitivamente una gran visión. Hoy es una superpotencia de negocio. El otro día me contaban que Amazon Studios es probablemente el mayor productor de películas del mundo, o sea, de series, de películas, de todo.
Eso es impresionante. Hace unos años, cuando había grandes productores de películas y tal, y esta gente vienen de ser una librería virtual de libros, sí, pero muchos de libros usados, a pensar que ese negocio se puede convertir en una cosa. Ese es un caso extremo de reinventarte. Pero yo creo que es un caso que es un ejemplo claro. Algo que tú también siempre me dices es que hay personas que, por ejemplo, Sara, por tener un negocio de retail no significa que tu negocio es de retail, y mucha gente se tiene que preguntar realmente de qué es su negocio. Tú me dijiste que Sara, en un informe que sacó, no se consideraba... Un reporte anual hace como 2 años que yo leí. A mí me gusta leer los reportes anuales de las compañías. Era muy curioso porque Zara se estaba identificando no como un retailer de ropa, sino que decían que ellos se identificaban como una compañía logística. El que tú te identifiques como una compañía logística, como tu negocio principal, dice mucho y en tu misión de hacia dónde tú puedes ir o qué puedes hacer. Entonces, eso me llamó mucho la atención y me hizo cuestionar a mí mismo si realmente lo que tú crees que haces es lo que haces. Y si lo que vas a hacer está de alguna manera identificado por lo que hiciste y no por lo que vas a hacer. No sé si me explico. Entonces, eso me pareció. Tener un statement de misión y visión, pero de finalmente qué es lo que hago a un nivel amplio, muy general, te abre muchas posibilidades. Y viéndonos en la línea de esto, de la idea de negocio principal y abrir otros negocios que se apalanquen de tu negocio principal, o que tú puedas diluir tus gastos o tener economías de escala por estos negocios adicionales que vas haciendo, como por ejemplo creaste una empresa de seguros hace un par de años que le va muy bien aquí en Panamá, como también en Colombia. Esto evidentemente es un poco obvio que está muy ligado, pero ¿por qué decidiste abrir un banco? Creo que es muy interesante esta parte. Yo creo que hay que estar claro que aunque el entrepreneur, el empresario, planifica, tiene ideas claras también tiene un componente muy fuerte de instinto y de alguna forma una manera muy personal de ver las cosas. Yo realmente abrí el banco por una sola razón, porque yo era cliente, o soy cliente de varios bancos, y no me pareció que el banco donde yo quería ser cliente existía. Entonces dije, no hay otra opción. O sea, viste una necesidad en el mercado. Yo creo que los bancos son es una industria en donde ahora está viendo todo el tema de los neobancos y los fintechs y demás, elementos destructores, disruptivos de la banca tradicional. De la banca tradicional, pero la banca tradicional está muy enquistada. Y me pareció que pasaba lo mismo que en seguros, cuando yo abrí las primeras compañías de seguros, que todo el mundo me dijo, eso no va a tener éxito porque eso no existe. Porque yo creé un concepto en donde las compañías de seguros tenían que ser nicho y especialistas. Me dijeron, no, eso es imposible porque las compañías de seguros tienen que ser multiramo, porque los corredores solo quieren lidiar con una compañía de seguro que les va a cubrir todas sus necesidades. Y yo dije, no, me voy a quedar con los ramos, simplemente que son más rentables. Me voy a alejar de la frecuencia y me voy a mantener en la severidad. O sea, de nicho, pues. Sí. Entonces, eso que hoy en día, porque las compañías son muy exitosas, en Colombia, en Panamá, en Europa sobre todo, que es donde está gran parte de nuestra operación, hoy en día ya nadie lo discute. Y pensé que en la banca hacía falta algo similar, un elemento disruptor que cambiara la relación, sobre todo entre banca-cliente. O sea, en la banca tradicional, el cliente, que es el que deposita el dinero, que se convierte en un activo del banco, es la única industria que eso
esa regla contable está así, se suma en la cantidad de activos lo que tú depositas al banco, pero realmente es tuyo, no es del banco, pero se suma en el total de activos. Me parece una cosa genial para el banco. Pero los bancos tradicionales en muchas maneras se sienten como que ellos le hacen un favor al cliente Al abrirte cuenta y darte servicio. para darte servicio con tu propio dinero o con el dinero de otros prestarte a un tema en donde tú estás poniendo contra garantías, tú estás arriesgando, tú estás poniendo Pagando todo. tasas altísimas. Pagando tasas. Entonces tienes que estar detrás de los bancos para que te den un servicio que... Pero todo se da por un tema de perspectiva y de cómo los bancos están estructurados y cómo sus empleados piensan que es la relación banco-cliente. Entonces yo pensé en abrir un banco y cambiar ese sistema. Y bueno, hemos estado en el camino hacia eso. ¿Y qué papel juega Canal Bank hoy? Hoy que estás tan emocionado con todos los planes que vienen, con toda la innovación que estás trabajando, ¿qué papel juega hoy Canal Bank en la región latinoamericana? Bueno, Canal Bank es un banco mediano en Panamá. Latinoamérica es hablar grande. Yo creo que el tema de la innovación hoy en día en banca va por un tema del manejo de los activos digitales, que es un área de mucho crecimiento y que realmente tiene poca competencia y no necesariamente tantas fronteras. Ese bridge entre los activos digitales y la banca tradicional realmente nadie lo está haciendo hoy. Y eso, estamos trabajando sobre una plataforma de banco digital que nos permita hacer eso. Lo que hay hoy en día son grandes bancos digitales, pero que básicamente quieren que tú transacciones con ellos, les pongas depósitos y demás y tal, pero haciendo lo mismo que haces con tu banco de la vuelta, pero ellos son digitales. Pero es que en algún momento tú vas a necesitar hablar con una persona. Y pedir la asesoría. No, y cuando te bloquean la cuenta, ¿con quién hablas? ¿Quién llamas? No, responde este email, mande 3 folletos y entonces vamos a hablarlo. Y hable con un call center que está en la India. Yo creo que la banca digital, totalmente digital, probablemente funciona, pero a un nivel, pero no se va a convertir en este modelo en el banco principal de una persona que tiene muchas necesidades. Vas a seguir teniendo la necesidad de hablar con alguien. Yo creo que la necesidad... Y eso es algo que no se puede perder. Yo creo que la relación banco-cliente es el mayor activo que tiene un banco. Y los bancos lo que están haciendo es yendo en la otra dirección. Cerrando sucursales, restringiendo que vayas al banco y cerrando esa relación. Entonces luego quieren que haya interacción entre el cliente y el banco. Eso es imposible porque el cliente no tiene ninguna relación con su banco, porque no conoce a nadie, le cambian a todo el personal y demás. Estoy hablando por lo menos en Europa, que tú vas a una sucursal bancaria y está vacía, y que si no sacas una cita no puedes ir a hablar con nadie, y que cuando vas quieren que llenes todo en un sistema. O sea, se han ido a un extremo en donde se ha perdido, desmaterializado prácticamente la relación banco-cliente. Entonces, al no haber ningún tipo de lealtad, porque las personas se relacionan con otras personas, no se relacionan con instituciones sin saber, porque no hay ningún tipo de relación, eso constituye la gran pérdida de probablemente el mayor activo que tenía en su momento la banca. Y para cerrar un poquito el tema financiero, Valentina y yo siempre recibimos muchísimas preguntas en nuestro Instagram de, oye, tengo muchísimos sueños, tengo muchas ganas de echar para adelante, gente joven o no tan joven, pero gente que tiene muchos sueños, pero que siempre el común denominador es este miedo de que no tienen los medios o la inversión inicial para poder hacer todo esto que quieren lograr. ¿Qué consejos le pudieras dar a estas personas? Creo que la gente tiene un concepto de que tienen que empezar grande de una y que si no, no van a poder lograr sus objetivos o lanzarse como tienen imaginado. Bueno, yo siempre he pensado que
montar un negocio con dinero lo hace cualquiera. El reto realmente está en montarlo sin dinero. Cuando yo comencé no tenía dinero, obviamente. Y tú tienes que ir en el tiempo y tienes que ir construyendo y demás y tal. Pero los mejores negocios los haces la persona que tiene una visión, que tiene determinación, que trabaja y que no necesariamente necesita el dinero. O necesita dinero para tenerlo antes del negocio. Si todos los negocios se hacen porque tienes dinero, entonces no habría el 80% de las empresas. Los mejores negocios se hacen y los hace la persona sin dinero. Y te vas apalancando ganas de uno, entonces luego vienes y puedes abrir el otro. Y lo vas teniendo. Yo creo que lo principal es la idea. Y luego viene la ejecución. Hay mucha gente que tiene buenas ideas pero no ejecuta. Entonces... O tiene buenas ideas, pero de repente no tiene el nicho indicado. Pensó que que le estaba hablando a un consumidor y realmente no era ese. Bueno, hay temas en la ejecución y demás y tal, pero sobre todo el tema de... yo creo que al final hay un mínimo común denominador en todo emprendedor, que es una creencia casi indestructible en uno mismo. Aunque todo el mundo te diga en tu vida que estás equivocado y que no lo vas a poder hacer, tú tienes que tener el convencimiento de que es al revés, de que todo el mundo está equivocado y que tú estás en lo correcto. Aunque parezca una cosa de un estudio de caso de la locura. Y constantemente repetírtelo. Porque cuando eres exitoso todo el mundo te va a decir que tienes razón. Pero cuando estás empezando, cuando no lo eres, todo el mundo es un crítico. Y va a dudar de ti. Y te van a decir, no, eso no funciona, no, esto no, esto tal. Pero claro, si tú lo has analizado y tú estás convencido de una cosa, tienes que llevarlo hasta el final. Y para cerrar un poquito, quiero que nos digas quién es Gerardo García. Bueno, yo soy, si me defino, primero quiero pensarlo, haya todo, siempre estoy consciente de eso, de dónde vine, cuáles son mis orígenes, demás. Porque vengo de una familia de inmigrantes que inmigró a América Latina y empezamos de la nada. España. Sí. Y eso de alguna manera la migración te marca. Y te marca en tu inicio y te marca en tu personalidad y en tu nivel de determinación y en quién eres. Segundo, creo que soy una persona que se esfuerza por creer en las otras personas. Aunque tú siempre tienes un instinto de cuestionar todo y cuestionar a las personas, yo toda mi vida he hecho un esfuerzo por, hasta que la gente no me pone lo contrario, creer en ellas. Y eso me ha costado y Soy consciente. Y me cuesta porque no todo el mundo te paga con la misma moneda. Pero creo que el no hacer eso cambia la esencia de quién tú realmente eres y quieres ser. Y tú eres quien te esfuerzas a ser. Y con tus acciones y con tu pensamiento tienes que determinar quién es esa persona. Si eres simplemente un producto de tus propios prejuicios, de lo que estás pensando mal de la otra persona y demás, sí, eres una persona, pero no necesariamente la persona que quieres ser. Y yo creo que eso es crucial. Yo creo que hay que tener fe en la raza humana, al final de todo. Y yo tengo fe en que al final los seres humanos como un todo vamos a saber encontrar el mejor camino hacia la prosperidad, hacia una evolución y hacia pasar todos los retos que estamos encontrando como población. Bueno, para mí es muy importante decirte que gracias por siempre creer en mí
Y creo que desde que estoy chica siempre me inculcaste la importancia de que yo siempre creyera en mí misma. Y por eso te quiero siempre dar las gracias. Y bueno, para mí mi papá es una persona que ha influido muchísimo en todo lo que he logrado, en quién soy, en creer en mí y en lo que siempre digo, tienes que creer en tu criterio y en las capacidades que tienes para poder lograr todo lo que te propones. Y bueno, este es Gerardo García y con mucho orgullo digo que este es mi papá. ¿Cuál es el mejor país en el que has invertido? Colombia, ¿En qué negocio no invertirías jamás? restaurantes, Si pudieras invertir en una industria diferente hoy en día, ¿en cuál sería? robótica, drones, voladores, transporte individual, carros voladores. Eso es el futuro. ¿En qué otro país te gustaría vivir? En China, Oh. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? aprende a vivir.